Segundo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, y vamos a leerlo todos juntos. El tema que estaremos compartiendo hoy en esta tarde es: ¿por qué quiere el diablo que pequemos? ¿Por qué quiere el diablo que pequemos? ¿Cuántos pecadores tenemos hoy en esta tarde? Amén, ¿verdad? Pero va a haber algo interesante sobre esto de por qué quiere el diablo que pequemos. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos dice así la palabra de Dios todos juntos: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Padre celestial, pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser de iluminación, Señor, de decisión sobre todo, para nosotros como tus hijos, pero también, Señor, para aquellos que aún no te conocen, que esta palabra pueda, Señor, impactar sus vidas para que puedan tomar la decisión más importante de su vida. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? ¿Por qué quiere el diablo que pequemos? Mohammed Pacha Milla, de la India. Este hombre era encantador de serpientes, era amigo de los reptiles, y un día le llaman por teléfono: oye, quiero que vengas a mi casa y quiero que mates una cobra. Mohammed, tranquilamente él fue, mató al reptil y lo metió en una canasta. Él la toma, se regresa a su casa y al final de cuentas, en la noche, él se acuesta a dormir. Durante la noche, la serpiente tal vez no había muerto, recobró fuerzas, sale de la canasta y va a donde está Mohammed y se enrosca en su cuerpo y le clavó sus colmillos 4 veces en su garganta. Este reptil, Mohammed, nunca había matado cobras, a pesar de que era encantador de víboras. Por experiencia y por muchas mordeduras que este hombre había recibido, estaba casi totalmente ya inmunizado contra cualquier veneno de víboras. Pero al final de cuentas, no pudo soportar esas mordidas de esa ponzoña, de esa cobra, y al final murió. Fue el beso de la muerte, dijo su hijo a los reporteros. Los diarios lo llamaron la venganza de la serpiente. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esto nos enseña que todo aquel que juega con el mal, con lo moral, aun si juega con Dios, tarde o temprano, vamos a terminar mal, ¿no cree usted? Así que sepa que el diablo no le es fiel a nadie. Escuche eso. Ni aun a sus hijos. El diablo no le es fiel a nadie, sino que al final te va a traicionar. Al igual que esta misma serpiente que mató a Mohammed, el diablo también va a clavar sus colmillos, tal vez no en nuestra garganta, pero sí en nuestro corazón y en nuestra alma, hermanos. Por eso necesitamos un guía, un maestro, un salvador, un Señor que se llama Jesucristo, para que nos haga inmunes a este veneno de Satanás, ¿no es así? E inmunizarnos para siempre. Y es solamente a través de Cristo Jesús. Yo creo que donde hay serpientes, hay veneno, hay peligro, hay muerte, y se acerca sigilosamente con ciertos movimientos. La serpiente realmente nunca da señales de cómo y cuándo va a atacar. Prefiere el silencio, prefiere la sorpresa, y de repente da un golpe bajo, como dicen, y ataca. Pero la serpiente en la palabra de Dios es un símbolo de Satanás y del pecado también. Ella sabe engañar, sabe seducir. Pero ¿sabe qué? El diablo nos tienta, ¿con qué fin? Para poder pecar. Pero ¿por qué es que Satanás quiere que, como cristianos y no cristianos, por qué es que él quiere que pequemos? En primer lugar, ¿sabe cuál es una de las razones? De las muchas. Sé que si le indagamos más va a haber más, pero una de ellas es para que perdamos la comunión con Dios. Amén. Por eso hay divorcios, hay separaciones, por eso hay pleitos. ¿Por qué? Porque hay mala comunión en las personas, ¿sí o no? Ahora, fíjese lo que dice 1 de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él es letra grande, significa que es Dios. Dice, y andamos en tinieblas. O sea, y si tú dices que tienes comunión con Dios y andas en tinieblas, sinónimo de pecado. ¿Qué dice? Mentimos. ¿Nos estamos engañando nosotros?
y engañamos a la gente, aunque a Dios no, pero a la gente sí. ¿Y qué versículo no conocemos todos? De Isaías 55:2, dice, pero vuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, dice, han hecho ¿qué cosa? División entre vosotros y vuestro Dios. Dice que nuestro pecado, dice, ha creado una línea, una pared, dice, entre nosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, dice, para no oír. Entonces, esa falta de comunión causa una distancia entre nosotros y Dios. Yo creo que nuestro pecado y el pecado del mundo destruyen la comunión con Dios, y aparte de esto nos impulsa a huir de Dios, a alejarnos de Dios. Pero ¿sabe qué? Nosotros originalmente fuimos diseñados para tener comunión con Dios, para deleitarnos en nuestro Creador, y aparte, ¿para qué? Para encontrar paz, encontrar gozo, vida eterna, consuelo, fortaleza, etcétera. Pero quiero que entienda la diferencia, que una es la unión y otra es la comunión. Amén. La unión es cuando usted recibe a Cristo, que le entrega su corazón, viene el Espíritu Santo y somos unidos en Cristo. Amén. Esa es la unión, que somos bautizados por el Espíritu Santo y somos injertados al cuerpo de Cristo. Esa es una unión que se hace solamente una vez y listo. Pero la comunión inicia después de esto, que se puede romper en cualquier momento, que yo desobedezca a Dios por tal razón. Así que una es la unión y otra es la comunión, que viene después de que somos salvos y que queremos tener esa comunión con Dios a cada día. Ahora, cuando nos arrepentimos ante Dios por primera vez y recibimos a Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, pastor, ya la tenemos lista, ya no necesitamos pedir perdón y tener comunión con Dios, se acabó, listo. No es así. Después de ser salvo, ¿puedo pecar o no? ¿Sí? ¿Puedo pecar? Ahora, no somos inmunes al pecado. Todavía pecamos después de experimentar la salvación. A pesar de nuestros mejores deseos y esfuerzos, vamos a pecar. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Por eso debemos de ¿qué? Confesar nuestros pecados. Dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Él es ¿qué? Fiel y es justo. ¿Para qué? No solamente perdonarnos, sino aparte ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Se nos quita hasta la mala conciencia y la culpa de nosotros. Amén. Así que, ¿por qué quiere el diablo que usted y que yo pequemos? Bueno, en primer lugar, para que perdamos la comunión con Dios, porque Él sabe que toda persona que pierde la comunión con Dios está lejos de Dios, y toda persona que está lejos de Dios ya no anda dentro del llamado de Dios, ya no está dentro del propósito de Dios. Es una persona que no va a querer orar, no va a querer leer su Biblia, no va a querer amar a los hermanos, no va a querer predicar el evangelio, no va a querer servir y muchas otras cosas más. Por eso Él desea, quiero que pierdan la comunión con Dios. Amén. Y usted puede evaluarse y ver, ¿tengo yo una buena comunión con Dios? Segundo lugar, hermanos, ¿por qué quiere el diablo que pequemos? Primero, para que perdamos la comunión con Dios. Segundo, ¿sabe para qué? Para acusarnos delante de Dios. Dígale a la persona que está enseguida de usted, a cada día somos acusados delante de Dios. Como pueden ser ciertas, como no pueden ser ciertas. Dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado. Fíjese nomás. Entonces, si estaba lanzado, fue lanzado, significa que estaba allá. Que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios cada año, día y noche, hermanos. Así que la derrota de Satanás sabemos, hermanos, que es segura, pero sus acusaciones no han cesado y van a seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta este momento, hasta Apocalipsis 12. Él nos va a seguir acusando, luego va a ser echado al lago de fuego y se acabó. Ya no lo va a hacer. Ahora, Dios orgullosamente, hermanos, hay una historia en la palabra que Él orgullosamente habla de un hijo de Él, y su nombre era Job, y empieza a entablar una plática con Satanás. ¿Y dónde vienes? No, pues vengo de rondar la tierra.
Y el Señor, uy, ¿no has considerado a mi siervo Job? No, hombre, esto y esto y esto. Como todo padre orgulloso de sus hijos, ¿no es así? Pero siempre, ¿verdad? Vemos ahí Job 1:9, respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Miren nomás, Satanás aquí le dice a Dios sobre nosotros, así como con Job, también es con nosotros, hermanos, y en realidad, dice él, a lo que él quiere decir a Dios es: mira, no te aman, lo que ellos aman son tus bendiciones, por eso te aman, por eso te sirven, porque mira todo lo que les has dado. Amén. No, ustedes no son bendecidos entonces, ¿verdad? Pero extiende, dice, ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no blasfema en tu misma cara, dando a entender como su fe no es real, te sirven porque les conviene. Pero ¿sabe qué? Es lo que le dice Satanás. Se presenta delante de Dios, acusa a Job de tener un amor falso para Dios, por conveniencia en un sentido. Y, mira, él nomás te sirve debido a todas las bendiciones que tú le has dado. Y le dice: mira a tu hijo. Vamos a suponer que, bueno, lo hace literalmente, va ante nosotros allá. ¿Y qué es lo que dice? Mira, según tu hijo. Pero fíjate cómo se comporta en el trabajo Mira, según este hermanito que ahí que va a la joya, ¿ya viste cómo trata a su esposa en la casa? ¿Ya viste cómo trata a sus hijos? Según acá, muy fiel acá, pero mira, anda con la querida ya, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? ¿Sí o no, hermanos? Él siempre va a buscar una forma de decir: mira, según, pero fíjate, siempre sacando algo negativo. ¿Ya viste cuántas chelas se tomó, verdad? ¿Ya viste lo que anda haciendo? Pero hay un ejemplo también en Zacarías capítulo 3, versículo 1, y es una acusación de Josué, el sumo sacerdote. Zacarías capítulo 3, versículo 1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Miren nomás, y luego al final, usted sigue leyendo. Fíjese lo interesante que este ángel da la orden y dice: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, o sea, hablando de Josué, y te he hecho vestir de ropas de gala. Miren nomás, como un símbolo espiritual también. Entonces vemos aquí, hermanos, que el diablo nos acusa de nuestros pecados, sean pequeños o grandes. Ahora, ¿por qué nos acusa el diablo? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el diablo no quiere que Dios extienda su gracia sobre nosotros. Él no quiere que recibamos el perdón de Dios. ¿Me entiende o no, hermanos? Él no quiere eso. ¿Por qué? Porque Él no lo tiene y es celoso. Él odia todo esto. Así que quiere que tengamos miedo. Él quiere que dudemos de nuestra salvación. Y Satanás de una otra manera quiere recordarle a la gente de tus fallas, de tus pecados, y convencerlos de que tú no eres digno de estar en la familia de Dios. Mira lo que has hecho, ¿sí o no? Así que, pero gracias a Dios, hermanos, que como cristianos tenemos un abogado que intercede por nosotros. Amén. ¿Cómo se llama ese abogado? Jesucristo, ¿verdad que sí? Hebreos 7:25, primera de Juan 2:1 también. Pero si alguno peca, dice, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice, sino por los de todo el mundo. Miren nomás, el destino final de nuestro acusador, hermanos, es inviolable. Va a suceder porque se le va a terminar, pero será atormentado, ¿sabe dónde? En el lago de fuego al final de cuentas, ausente de nuestra eternidad en el cielo. Gracias a Dios. ¿Por qué quiere el diablo que pequemos, hermanos? Para que perdamos la comunión con Dios. En segundo lugar, para acusarnos delante de Dios. En tercer lugar, ¿sabe para qué? Para que mueras eternamente. Ese es uno de sus propósitos. Seas cristiano, tú has sido perdonado, gloria a Dios. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si Él te hace pecar, tú vas al infierno.
Imagínate que Satanás sea el autor de que tú termines en el infierno. Fíjense nomás, quiero que vaya a Romanos capítulo 3. Los que tienen vida eterna son los que van a pasar la eternidad, ¿sabe dónde? En el cielo. Pero las personas que tienen muerte eterna no van a pasar su vida en el cielo, sino en el infierno. Cuando hay un velorio o un funeral, por muy malo que haya sido esa persona, ¿qué dicen todas las personas siempre? Ay, qué bueno era, tan buena gente que era, hombre. ¿Sí o no? Eso es conforme a nuestro concepto, ¿verdad? Pero al final Dios va a decidir. Pero fíjese lo que dice Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Esa palabra en griego es thanatos. ¿Qué significa eso? Separación eterna. Cuando Jesús dice en Mateo 25:46, dice: estos irán al castigo eterno. Porque aquellos dicen: no, nuestra alma, de aquellos que no tenemos a Dios en nuestra vida, nuestra alma va a ser aniquilada. No hay fundamento bíblico para eso, ¿sabía usted? Sino que dice el Señor: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Daniel 12:2 dice lo mismo. Y dice, un día, dice, se van a despertar todos, dice, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Así que, hermanos, no solo física, sino eterna, aparte también va a haber una muerte. Ahora, hazte la pregunta ¿tú estás listo para morir? Si tú no estás en paz con Dios, tú no estás listo para morir. Si quieres morir ahora, por ejemplo, si tú mueres ahora, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? No hay un punto medio, no hay un purgatorio, no lo hay. Así que si tú pecas, dice la palabra que tú vas a morir. Por cuanto todos pecaron, están fuera. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Así que el diablo sabe que si te hace pecar y tú no buscas el perdón de Dios, él sabe que tú vas a morir eternamente. Seas bautista, seas católico, seas pentecostés, seas mormón, testigo de Jehová, sabatita, seas lo que seas. Tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no buscas el perdón de Dios, te vas a ir al infierno. Él lo sabe muy bien. Ahora, ¿sabes que será su compañero? Si aquella persona que dice, no, yo no tengo nada que ver con Dios, y ¿sabía usted que usted va a ser el compañero de Satanás en el infierno? No, pastor, Satanás es el rey del infierno. Es mentira, no es bíblico eso. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba, dice, fue lanzado, ¿sabe dónde? Significa que no estaba ahí. Si no estaba ahí, ¿qué significa? Que él no es el rey del infierno. Y aparte, el que es el mero es el Señor Jesús, que no recuerdo el versículo, pero dice el versículo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, aparte, porque esto va a ser echado ahí después del milenio, dice, donde estaban la bestia y el falso profeta, hablando del anticristo, dice, serán atormentados día y noche temporalmente, no, por los siglos de los siglos. ¿Sabe cómo se llama esta muerte, hermanos? La muerte segunda. Ahí se va a acabar todo. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que usted y Satanás van a ser un residente regular como todos los demás. Ni Satanás va a estar sobre usted ni debajo de usted, todos ahí van a estar. ¿Sabe qué es lo que diferencia a los incrédulos o a nosotros de Satanás? Que Satanás no tiene cuerpo. El día que usted muera, su cuerpo va a quedar aquí en la tierra y va a quedar ¿qué? Su espíritu va a quedar igualito que él. Esa es la realidad. Pero aparte, bueno, sabemos que fue creado de otra forma, muy diferente a la humana, pero él va a estar ahí junto con las personas que negaron a Jesús en sus corazones. Y creo, hermanos, que la mayoría de la gente tiene tanofobia, o sea, temor a la muerte. Pero una persona muerta espiritualmente no va a entrar a la gloria de Dios. Por esa razón Satanás quiere que usted peque, para llevárselo allá, y automáticamente en el momento que usted peque, sin el perdón de Dios, usted va a morir espiritualmente. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, una persona muerta espiritualmente,
no tiene vida eterna. Hablando de Cristo Jesús, dice en Efesios 2:1, y Él, Cristo Jesús, dice, os dio vida a vosotros. Entonces, el diablo sabe que mientras tú no conozcas de Jesús, tú no tienes vida eterna, estás muerto espiritualmente y vas a morir eternamente. Dice la palabra, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais. Esa es la primera muerte, ¿verdad? En un sentido espiritual aparte, ¿verdad? Dice, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿quién? ¿Conforme a quién? Al diablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Aquellos que son muertos espiritualmente, está diciendo el texto, son personas que a lo que vemos este versículo son hijos de desobediencia, que son hijos de Satanás. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que los demás. Entonces, pues ¿dónde está la solución en esto? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A mí me encanta un versículo que menciona a Jesús en la resurrección, y dice en Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí, fíjese lo que dice Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Y hace la pregunta, ¿crees esto? Por eso siempre hacemos la pregunta, ¿crees en Cristo? ¿O ya recibiste a Cristo? ¿Por qué? Porque mismo Jesús lo hizo. Fíjense nomás. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Se lo cree o no? Espero que sí, ¿verdad? ¿Por qué quiere el diablo que pequemos, hermanos? Primero, para que perdamos la comunión con Dios. Segundo, para acusarnos delante de Dios. Tercero, para que mueras espiritualmente. Y cuarto, ¿sabe para qué? Para que no heredes el reino de Dios. Él no quiere que tú vayas al cielo. Él sabe que lo tiene perdido. Él sabe cuál es su destino y sabe que le queda poco tiempo y no se quiere ir solo. Se quiere llevar a los más que pueda. ¿Sabe para dónde? Para el lago de fuego. Amén. Y hay dos grandes grupos en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nadie es huérfano, hermanos. Dice, no, yo no soy hijo del diablo, pero no sirve a Dios. Nunca va a la iglesia. No tiene una comunión con Dios. Eres hijo del diablo. No eres hijo de Dios. Efesios habla a los hijos del diablo. Fíjese en Efesios 2:2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, conforme a Satanás, o sea, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Esa palabra que no tengo el tiempo, hermanos, pero opera, o sea, maneja, controla, guía, manipula, ¿me entiende? Entonces, así como el Espíritu Santo opera en los cristianos, el espíritu de Satanás también opera en sus hijos, los que no son cristianos. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de quién? De desobediencia. Está diciendo que el espíritu de Satanás, hermanos, también opera en los hijos de él. Aquellos que no han nacido de nuevo, estos son los de los que está hablando. Y fíjese lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Entonces, si le llama él de vuestro padre, el diablo, les está diciendo, ustedes son hijos del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, usted hágase la pregunta, ¿los deseos de quién yo quiero hacer? ¿Los deseos del diablo o de los deseos de Dios? ¿Verdad? O sea, aquella persona que no tiene el Espíritu Santo, tiene el espíritu de Satanás operando en esa persona. En vez de ser un hijo espiritual de Dios, es un hijo espiritual de Satanás, que al final hace los deseos y la voluntad de Satanás. Ahora, quiero que vaya a Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado, ¿es de quién? ¿Es de Dios? ¿Es de quién? Es del diablo.
en el griego español, la frase practica el pecado, de ese versículo 8, ¿sabe qué significa así literalmente? Haciendo el pecado. Ahora, se lo voy a leer en la versión FBR 2023, Fidencio Vázquez Reina. El que continúa en el pecado es del diablo. Así literalmente es lo que está diciendo el versículo, hermanos. El que continúa en el pecado es del diablo. Ahora, sabemos que los hijos de Dios no somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Es un camino de santidad progresiva. Vamos avanzando, vamos creciendo, hermanos. Vamos madurando. Cuando dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces no debemos de practicar el pecado, pastor. Ya la regamos, vamos a ir al infierno. No está hablando de eso. Ser cristiano no significa que no comete ningún pecado. Sí comete pecados, pero no permanecemos, no continuamos en el pecado. Tal vez pecamos por debilidad, por mala decisión, por ignorancia tal vez, pero todo cristiano sí tiene flaquezas, pero está bajo un proceso de renovación, de crecimiento, de limpieza, pero no practica el pecado, no continúa en el pecado. Puede caer en el pecado, pero no practica el pecado. Ahora, fíjese lo que dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no es su estilo de vida, no es algo común. Lo que está diciendo es que hay una diferencia entre practicar y caer en el pecado. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Hace una pregunta aquí Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué significa eso? Que ya no soy esclavo de él. Él ya no me controla, ya no me domina. Que si yo lo hago es porque quiero, no porque ya sea esclavo de él. Y luego hace la pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Esa palabra, ¿cómo viviremos? Vivir, ¿qué significa? Practicar, hermanos, como un estilo de vida. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Satanás? Que tú practiques el pecado, que no solamente caigas en pecado, sino que te quedes en ese pecado. Es lo que él quiere. Fíjese lo que dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y da una lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que caen practican tales cosas, ¿qué dice Pablo? No heredarán el reino de Dios. Satanás sabe, mira, con que practiquen esas cosas, me los voy a llevar al infierno. Porque dice él, dice la palabra, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que toda persona que practique el pecado, que se vuelve un hábito, que no siente culpa, que forma parte de su costumbre diaria, lo ves algo normal, que lo vive como un estilo de vida, que vive para agradar su carne, para satisfacerla, obedecerla, esa persona, dice aquí, no heredará el reino de Dios. Por eso el diablo quiere que peques, que al final lo practiques, porque él no quiere que tú vayas al cielo. A él le da repugnia, como quien dice, que una persona se haga nada para Cristo, hermanos. Porque el diablo quiere que pequemos, para que perdamos la comunión con Dios, para acusarnos delante de Dios, para que mueras eternamente, para que no heredes el reino de Dios. 5, ¿sabe para qué? Para que no escuches el evangelio. Porque el pecado nos retrae de la verdad. El pecado nos aleja de lo bueno. El pecado nos aleja sobre todo de Dios. Dice primera a los Tesalonicenses 2:17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Tenía unas ganas Pablo de verlos. 18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, dice, ciertamente, una y otra vez, a cada rato, pero, ¿qué dice? Satanás nos estorbó. Yo quería ir y predicarles el evangelio, pero
¿Qué dice? Satanás nos estorbó. Sus planes misioneros fueron frustrados por el mismo diablo, porque el diablo sabía, hey, van a recibir del evangelio, haz algo para que se detenga esto. Y lo logró. Satanás odia el evangelio y pondrá cualquier obstáculo que pueda para que las personas no escuchen las buenas nuevas, hermanos. Y una estrategia, ¿sabe cuál es? El pecado. ¿No es así? Ponle el pecado al pastor, ponle el pecado al misionero, al evangelista y al hermanito. Se va a callar, no va a decir nada por vergüenza. ¿Sí o no? Él sabe cómo hacerlo, hermanos. Y una estrategia así es el pecado. Porque a veces las personas no quieren venir a la iglesia, hermanos. O si usted va y les toca en su casa y me permite hablarles, no. Porque ellos están a gusto. Aparte de que quieren andar en sus cosas, aparte también quieren vivir, les gusta su pecado. ¿Por qué no quieren abandonar su estilo de vida de pecado? El apóstol Juan lo declaró en Juan 3:18. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo. O sea, Cristo vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas, más a Satanás, más al pecado, dice, que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. O sea, les gustaba. Prefiero esto. En la NTV dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Preferían su pecado que a Dios. Preferían, como quien dice, su pecado que la vida eterna. Y el diablo les hace pensar que Dios, hombre, como quiera Dios al final no te castiga. Como quiera Dios te va a dar chance al final, hombre, y vas a ir al cielo. No te va a enviar al infierno. No tienes creyendo de eso de que hay vida después de la muerte. Son mentiras. No hay vida después de la muerte. No es cierto. Es lo que cree la gente. Pero sí hay vida después de la muerte, hermanos. Y a veces Satanás aparte los satura de tanto trabajo, tantos compromisos, tantas cosas, de que ponemos excusas. Es que tengo mucho trabajo, tengo que atender esto y tengo que atender lo otro y aquello. Y al final no vienen a un lugar que Dios ha puesto para que las personas escuchen del evangelio. Te va a ocupar con tus amigos, te va a ocupar con tu noviazgo, te va a ocupar con tus estudios, te va a ocupar aparte diciendo que esto y que el otro, y que tengo una salida con mis amigos, y que voy a pintar, que voy a cocinar, que voy a lavar, y que tengo esto y que el otro, y cualquier cosita te la va a poner. No, pues sí, mejor no voy, después voy, mañana. Le pasa como a Faraón en el Éxodo, ¿no? Hey, ¿cuándo quieres que yo le pida a Dios para que saque todas estas ranas de aquí de tu casa y de todo el palacio y de toda la nación? Mañana. ¿Sí sabía eso, verdad? Llévatelas ahorita. No, mañana. Y así estamos nosotros también. ¿Y qué será del mañana, hermanos? Así que, aparte, por eso el diablo trabaja de muchas formas, por medio aún de mitos que la gente se cree también, de duendes, y que los hadas o los tooth fairies, que los unicornios, que el Bigfoot, y ahorita que anda eso de moda de, ¿cómo se llaman los verdes que vienen de afuera? Los ovnis, y que los marcianos, y que no sé qué, hermanos. Y la gente se cree de todo. Y aparte, ¿sabe cuál es el mito mayor de Satanás? Dios no existe. Ahora que sé que no sé con quién yo estaba hablando, y mirábamos las plantas por ahí. Tú miras a las personas y ves todo lo que compone el nerviosismo de los nervios en el cuerpo humano, y tú te das cuenta de que, wow, una persona muy inteligente tuvo que hacer eso nada más de una planta. Que esa planta nace, crece, da su fruto, al final tú la tomas, la cocinas y te la comes, y cómo le hace un bien a tu cuerpo. Digo, alguien inteligente tuvo que hacer eso. Pero Dios no existe, según. Pero ¿sabe qué? Satanás ciega la mente de la gente con mentiras de que no es real, de que Dios no existe. Y digo yo, ¿cómo ciega Satanás las mentes de las personas? Posee cierto poder místico que derrama como una poción, como las brujas, como quien dice, sobre nuestra cabeza, ¿verdad? Para que las personas queden ciegas en entendimiento. Hundirá el diablo sus garras ahí en sus cerebros para hacer un cortocircuito en sus procesos ahí de pensamientos de cada uno de ellos. Yo creo que no.
Satanás ciega la mente de la gente con mentiras y con cuantas cosas. Que estoy trabajando en ese estudio también. Pero sabe que Satanás engaña a la gente haciéndole creer que Dios no existe y que el infierno no existe. ¿Te recuerda a Voltaire? Este hombre dijo allá en aquellos años 1778: yo derribaré con una mano la fe cristiana, según él. Y esa palabra va a terminar en un museo un día. Con ese fin publicó con su imprenta varias blasfemas. Pero ¿sabe qué? Al final se enfermó y estaba muriendo y estaba en cama. ¿Sabe cuál fue una de sus frases antes de morir? Ahora se me echará en el infierno. Ahí Dios le dio su convicción. Reconoció que ese era el castigo para los pecadores. Pero al final Dios tiene mucho sentido del humor. Esa imprenta al final la toman para los cristianos. ¿Y sabe qué hacen ahí? Su propia casa la hicieron para imprimir Biblias. La parte también, uno de los engaños más afinados que tiene Satanás, ¿sabe cuál es? La religión falsa. Le da un gusto ver a tanta gente adorando a sus antepasados, adorando ídolos, adorando la naturaleza, adorando animales y todo aquello que no sea Dios. Satanás le da un gusto ver eso. Mete falsas doctrinas, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsas iglesias y aparte ritos inútiles que no tienen ningún bien para los seres humanos. Por eso, como leímos en 2 Corintios 4:4, que Él ciega la mente de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Así que no solo habla de lo que es falso, también quiere esconder lo que es verdadero, hermanos. Él no quiere que la gente escuche del evangelio, ni que entienda el evangelio. Así que ¿por qué quiere Satanás que pequemos? Perder la comunión con Dios, acusarnos delante de Dios, para que mueras eternamente, para que no heredes el reino de Dios, para que no escuches del evangelio. ¿Y sabe para qué al final? Para que seas devorado por él. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a qué? ¿A quién devorar, hermanos? Satanás quiere que todo el mundo se vaya al infierno. Devora a los hijos, devora a la familia, devora a los cristianos. Pero qué interesante que vea el ejemplo de Pablo aquí, de un león. ¿Por qué es que Pablo pone a un león de ejemplo aquí? Porque un león es un depredador por naturaleza, hermanos. Es carnívoro, es peligroso aparte también. Hay un hombre hace unos años atrás, por los 80s, él dijo: Dios nos ha dado la potestad para controlar a los animales. Y va a un zoológico y se mete en la jaula del león, y según él lo voy a dominar y que no sé qué, donde le hace así el león, ¡pum!, le arrancó la mano, ¿verdad? ¿Qué andas haciendo? ¿Sabe cuál es una de las estrategias de los leones? La primera defensiva de los leones es fijarse en primer lugar en los más débiles y lentos. Él estudia, él acecha a su presa, aquellos que son flacos, que son pequeños y que andan en las orillas. En un sentido, asimismo, cristianos que no leen su Biblia, que no oran y que no asisten a las iglesias. La segunda defensiva de los leones es apartar, ¿en qué? Apartar al animalito de su manada. Asimismo también lo hace Satanás con los cristianos. No, ya no voy a la iglesia, no, estoy cansado, no, pues para qué, no sé qué, que el desánimo, que el pecado, y que el cansancio, y que el trabajo, y que no sé qué. Y luego silenciosamente se acerca a su presa y sin que lo sepa, en cualquier ratito lo ataca de tal manera. La palabra que se traduce ahí en ese versículo de rugiente, ¿sabe qué está diciendo? Una bestia hambrienta, tiene mucha hambre, es un ser, hermanos, insaciable de las almas. ¿Y sabe cuál es su plato favorito? Los cristianos. Satanás ha estado estudiando a la humanidad, hermanos, desde que Adán y Eva fueron creados. Por su experiencia puede predecir, en un sentido, cómo va a actuar usted, cómo voy a actuar yo, y sabe cómo atacarnos. Nos ha estudiado, ¿sabe desde cuándo? Desde que nacemos. Todo conoce de usted, mejor que sus padres. Y el diablo sabe cuáles son nuestros puntos fuertes
y nuestros puntos débiles. Como dicen, sabe de qué pie cojea. Sabe de nuestras penas, nuestros gozos, nuestros deseos, nuestros gustos y aún de nuestros pecados. Y el león corre tan rápido, hermanos, que corre a una velocidad de hasta 65 kilómetros por hora. ¿Y sabe dónde ataca a su presa? En el cuello, donde recibe la vida, como quien dice. Y sabe que esos colmillos son de 7.6 centímetros, usando una fuerza cuando muerde de 1000 psi per square inch. No sé cómo se dirá la fuerza, ¿verdad? De 1000, que vienen siendo un promedio de 450 kilogramos de fuerza, ¿no? Para que se dé cuenta. Así lo compara Pablo. Para cuando menos esperas te tienen en sus garras, y qué difícil va a ser que te suelte. Al final, hasta que estés muerto, tal vez te deje. Una presa lejos de la manada, una presa lejos de la iglesia, es su mejor objetivo. Y él sabe que entre más te alejas de Dios, más te acercas al lobo. Sepa eso. Así que y eres una presa fácil, y es donde ahí va a devorar. Y nunca vas a salir ileso. Vas a salir lastimado en una otra ocasión. Y podemos interpretar, hermanos, esa palabra devorar como hacer daño o llevarle a la perdición. Él quiere seducir las almas de muchas maneras, llevarlas por el camino del pecado, la ruta principal que es la tentación, y al final Él quiere llevarse a todos al infierno. Ese es su propósito, hermanos. ¿Por qué quiere que pequemos? Porque Él sabe cuál es el fin, y el fin es el infierno. Así que fue una destrucción de vandalismo, como en el norte de Estados Unidos, que sucedió hace años y meses atrás de los BLM. Primero fue la estación de policías que destruyó, quedó destrozada. Al final después se va a la emisora del pueblo, también la destruyó. Se fue al aeropuerto, también la destruyó. Y la única clínica que había en ese pequeño pueblo, también la destruyó. Se va a la escuela y al final la dejó hecha polvo. Toda esta destrucción que hizo este hombre fue en menos de una hora. El nombre de esta persona es Jack Naviaxe, un joven esquimal de una aldea cerca de ahí, pero estaba en Hudson, Canadá. Mientras él estaba realizando todos estos destrozos que costaron más de $1 millón, el joven estaba gritando en su dialecto esquimal. Gritaba él: el diablo está en mi cabeza, el diablo está en mi cabeza. Y creo que muchas personas aún han dicho lo mismo cuando han asesinado o han hecho algo o han cometido un pecado. El diablo me hizo hacerlo. ¿Sí o no? Esa es la realidad, hermanos. Y es lo que el diablo quiere, porque sabe que lleva ganancia para él. Así que le invito para que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor y pedirle al Señor que podamos ser cristianos, que no nos dejemos llevar por lo que hace Satanás. ¿Por qué es que Él quiere que pequemos? Porque Él quiere que tú pierdas la comunión con Dios. Quiere acusarte delante de Dios. Quiere que mueras eternamente. No quiere que heredes el reino de Dios. No quiere que escuches el evangelio, y al final quiere devorarte, porque quiere que vayas con Él a ese lugar que a Él espera. Así que necesitas que estés listo y estés lista para que te presentes ante este enemigo que está rondando tu vida. Y Padre Celestial, te pedimos, Señor, que podamos orar, Señor, podamos estudiar de tu palabra, conocerte más, Señor, para luchar contra las artimañas de Satanás, Señor. Y aún aquellos que no te conocen, Señor, que también puedan quitar, Señor, ese velo que tienen en sus ojos, en su vista y en su visión, para que puedan verte claramente, Señor, y entregar su vida a ti, Señor. Bendice tu iglesia para que podamos salir, Señor, y no solamente nosotros, sino a otros, quitar esa venda, Señor, para que las personas puedan reconocer quién es realmente su enemigo. Así que, Señor, bendice tu iglesia, y a aquellos, Señor, que están ciegos espiritualmente, dale, Señor, una visión espiritualmente necesaria para que puedan, Señor, verte y entregar su vida a ti, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.